Bueno, la clase pasada habíamos terminado un poco de hablar de toda la parte de los estados básicos. Entonces ahora nos quedaría un poco, vamos a recorrer esos estados básicos y vamos a ir viendo cómo se van relacionando con los distintos cuadros o notas que podamos encontrar en los estados contables. Nosotros dijimos que había cuatro estados básicos, que eran el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de flujo efectivo y el estado de evolución de patrimonio neto. Explicamos cada uno de los estados. Dijimos que también había información complementaria que estaba dada por la, eh, lo que sería el encabezamiento de los estados contables, que yo les explicaba que era una especie de carátula de los estados contables. Luego las notas y los cuadros anexos. Eso es toda información complementaria de los estados contables, información que complementa los estados contables. Los estados básicos tienen información básica y los estados y la información complementaria está dada entonces en lo que decimos recién, el encabezamiento, las notas y los cuadros anexos. Entonces, ahí estarían, digamos, todos los estados contables. Y obviamente faltaría después eh, complementar, ¿no es cierto?, con el dictamen, que el dictamen sería el dictamen del profesional interviniente, que es el que, digamos, da fe de esos estados contables, ¿no es cierto? Habla de la confiabilidad de los estados contables. O sea, es un dictamen, una opinión sobre la información que tienen los estados contables. Eso lo da un profesional y es el dictamen del auditor, lo que normalmente, vulgarmente, dicen la certificación contable. En realidad lo que es la auditoría, un informe del auditor de los estados contables, es decir, el profesional que revisa los estados contables y que da fe de que esos estados tienen información razonable, o sea que presentan razonablemente la situación patrimonial, los resultados, etc. Bueno, eso un poco sería lo que estuvimos analizando. Bueno, ahora vamos a hacer una recorrida, así como última parte, vamos a hacer una recorrida por los estados contables y vamos a ir viendo cómo se van relacionando los estados con las notas, con los cuadros, etc. Bueno, vamos a empezar por el estado de situación patrimonial. Fíjense, nosotros decíamos que el estado de situación patrimonial era un estado que tenía información patrimonial y financiera, y que tenía también, y que era estático, ¿no es cierto? Porque era una determinada fecha. Fíjense que hablamos de estado de situación patrimonial o sea, a una determinada fecha. Y que estaba comparativo con el ejercicio anterior. Decíamos el ejercicio actual y el ejercicio anterior. Esa comparación es obligatoria, o sea, los estados tienen que estar comparados. O sea, no es una cosa, no es algo optativo. La comparación tiene que estar. Excepcionalmente hubo algunos casos donde ahora se pudo, cuando se pasó, se volvió al ajuste por inflación, porque había estado suspendido el tema del ajuste por inflación. Bueno, ahora cuando se volvió a este ajuste por inflación, excepcionalmente se permitió que en el primer ejercicio donde se retomaba el ajuste por inflación, se pudiera obviar la comparación en algunos de los estados porque solamente se hacía en el estado de situación patrimonial, en el resto de los estados no, porque porque realmente como había que, digamos, rearmar los estados anteriores. Entonces, en ese primer ejercicio se permitió que no se hicieran comparativos en algunos estados y a partir de ahí sí. O sea que, digamos, pero eso es porque se retomó, se había discontinuado y después se retomó. Pero eso, digamos, es algo puntual y de este momento, algo coyuntural. Pero en sí tienen que estar comparativos los estados. Entonces, bueno, tenemos el ejercicio actual y el anterior comparado. Acá vamos a empezar a recorrer. Nosotros decíamos, bueno, dentro del activo, que teníamos, por ejemplo, caja y bancos. Acá en caja y bancos, este rubro, nosotros si queremos explayar un poco más esa información, la vamos a tener que ir a vincular con una nota donde se puede llegar a detallar la composición de ese rubro, cuánto hay dinero en caja, qué cantidad de qué dinero hay en bancos, etc. O sea, un pequeño
una nota donde se hace incluso la nota misma también va en comparativa, o sea, va el ejercicio actual y el ejercicio anterior. Se hace también en forma comparativa en la nota. Se pone acá, dentro de caja y banco, nota tal, por ejemplo, qué sé yo, sería no sé, generalmente la nota 1 es una nota general donde se habla de cómo están conformados los estados contables. Es una nota, la primera nota que se presenta. Generalmente hablamos de las bases de preparación de los estados contables, luego después se habla en uno de los principales criterios que tenemos para medir, o sea, los principales criterios de medición, y luego generalmente empieza la composición de los rubros. Arrancan las notas donde se muestra la composición de los rubros, y ahí es donde se va mostrando, digamos, cómo se van componiendo cada uno de esos rubros. Ahí detallamos un poco eso. Bueno, en esa tercera nota, que la podemos subdividir, vamos explicando estos rubros. Y bueno, y obviamente puede haber otras notas también que hagan alusión a distintos temas que por ahí merezcan considerarse, qué sé yo, podemos hablar de un tema de alguna previsión o contar algún problema puntual que pueda tener la empresa, por la que está atravesando. Bueno, eso merecerá que se haga algún tipo de nota también adicional. O sea, no hay un límite para las notas, obviamente no vamos a escribir un libro, pero sí por ahí hay aclaraciones que merecen ser hechas en nota porque son importantes, porque son trascendentes para los estados contables. Entonces, bueno, habría que por ahí hacer algún tipo de aclaración. Bueno, entonces en el caso, por ejemplo, de caja y banco, vamos a tener un detalle de caja y banco. No es un detalle pormenorizado, pero sí un detalle un poquito que amplía, digamos, la información que tenemos acá. Lo mismo ocurre con la parte de inversiones temporarias. Ahí ya podríamos tener notas que aclaren algún punto de inversiones temporarias, y también puede haber algún anexo, algún cuadro, donde se puedan detallar algunas inversiones temporarias. Por ejemplo, acá yo les muestro acá un cuadro de inversiones. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos acá las inversiones temporarias, que decimos acá, tenemos las corrientes, y también podemos tener en las no corrientes. Podemos tener inversiones temporarias en no corrientes. Entonces, esas inversiones las vamos a detallar en este anexo, donde acá, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, el valor de costo, el ejercicio actual y el anterior, el valor contable del ejercicio actual y el anterior, y la cotización. ¿Por qué? Bueno, porque pueden tener distintos, o sea, el costo va a ser el valor que nos costaron esas inversiones, el valor contable, el valor al que estaríamos, que figura en la contabilidad, y el valor de cotización, bueno, si lo tuviera, se puede indicar también ese valor. O sea, estas columnas, por supuesto que se puede agregar alguna o suprimir la que no corresponda, porque si por ahí tenemos alguna que no corresponde poner ningún valor porque no lo vamos a aclarar, bueno, directamente se puede suprimir la columna. O sea, esto siempre no es algo taxativo, no es algo que tiene que hacerse así a la perfección, sino que, bueno, puede ser, digamos, flexible, como el armado del cuadro. Lo que sí, tratamos de que siga la misma línea para que esté mostrada la información uniformemente en todas las empresas, ¿no es cierto? Pero si algún dato no hace falta ponerlo, bueno, se suprimirá, no vamos a estar poniendo columnas para dejarlas en cero. O sea que determinada información puede obrar, se puede mostrar o no. Bien, entonces acá tendríamos todos esos datos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de inversión es, etcétera? Bueno, y ahí ampliaríamos, por ejemplo, lo que tenemos acá en esta línea. En esta línea, por ejemplo, inversiones temporarias del activo corriente, estaríamos poniendo el dato que figura, por ejemplo, acá, total de inversiones temporarias, el valor contable que tendríamos de esas inversiones temporarias. Y ahí pondríamos ese valor. Entonces, queremos ver cómo se compone, bueno, venimos acá y lo tenemos. Supongamos, qué sé yo, que tenemos distintos títulos, qué sé yo, bueno, tenemos, qué sé yo, letras, títulos públicos, etcétera. Bueno, acá tendríamos el detalle por línea, donde diríamos las inversiones que tenemos, y después el total es el que estaríamos mostrando acá en forma sintética en el estado de situación patrimonial. Si queremos ver la descomposición de ese número, tenemos que ir a ese cuadro anexo o a la nota también que pueda llegar a presentarse.
Lo mismo pasaría, por ejemplo, con los créditos por venta. Los créditos por ventas normalmente ven que lo tenemos tanto en el corriente como en el no corriente. Entonces, bueno, los créditos por venta también detallaríamos en el corriente y para el no corriente lo haríamos en alguna nota, donde, por ejemplo, explicaríamos cómo se conforman esos créditos por venta. Generalmente pueden ser, supongamos que podemos tener aperturas por ventas dentro del mercado local, o sea, dentro del país, donde podemos qué sé yo, hacer algún tipo de apertura que consideremos importante o relevante, ¿no es cierto? Eh, qué sé yo, nosotros, por ejemplo, podemos apuntar a distintos mercados, a lo mejor eh, se me ocurre por ahí que a veces cuando hacemos, desarrollamos algún tipo de actividad, por ejemplo, industrial, que a lo mejor fabricamos algún producto que vaya para eh, sea un producto, un repuesto o un producto que va, sea una parte de un bien, por ejemplo, qué sé yo, no sé, motores, por ejemplo, para no sé, automóviles, ¿no? O un repuesto X para automóviles. Entonces, bueno, se lo podemos vender a la fábrica, la que fabrica el vehículo, entonces sería para abastecer el equipo original, o sea, la venta, digamos, de de la producción de ese bien. eh, y también podríamos estar abasteciendo a lo mejor el mercado de reposiciones y los repuestos que se venden en las casas de repuestos para automóviles. Entonces, abastecemos por ahí lo que es la fábrica del producto en sí, como parte del producto, y también podemos abastecer los mercados de reposición. Entonces, bueno, a lo mejor podemos abrir esos dos mercados porque son relevantes y bueno, le vendemos tanto a este mercado, ya tenemos deudores por venta, créditos por venta tanto en este mercado y tanto en este otro mercado, por ejemplo. Y también, por ejemplo, si exportamos, poder abrir los créditos que tenemos del mercado de exportación. O sea, si tenemos clientes en el exterior y tenemos créditos con clientes del exterior, bueno, abrirlo también. De manera que tengamos una información a veces un poquito más ampliada del tema y quien está analizando los estados contables tenga esos datos como para poder ubicarse un poquito mejor en la empresa. Porque, digamos, para uso interno, nosotros podemos contar con información, porque nosotros como uso interno podemos tener infinidad de información, o sea, podemos generar más información todavía si la necesitamos y bueno, explayarnos más en todo lo que necesitamos. Pero, o sea, la dirección de la empresa puede pedir información adicional, pero los terceros, los usuarios, digamos, externos de los estados contables, bueno, tienen determinada información. Hay cosas que a lo mejor no van a acceder a tanto grado de detalle, pero de esta manera nosotros con estas notas, con los cuadros, las notas, le brindamos una información adicional complementaria que, digamos, los puede, les sirve como para poder analizar un poco mejor. Eh, por supuesto que es la información más relevante, ¿no es cierto? Bueno, de esa manera nosotros estaríamos brindando esa información a través de estas notas y cuadros. Lo mismo los bienes de cambio. Fíjense, los bienes de cambio, acá nosotros tenemos un valor total. Decimos, el saldo de bienes de cambio es tanto, pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar información de los bienes de cambio? ¿En qué otro lugar podemos encontrar información de los bienes de cambio? Por ejemplo, un lugar puede ser una nota. Nosotros podemos hacer una nota donde detallamos por ejemplo, los bienes de cambio que hay. Podemos decir, bueno, bienes de cambio tenemos que ser tanto de mercaderías de reventa, tanto de materias primas, tanto de materiales, tanto de productos semi-elaborados, tanto de productos terminados, y hacer una lista de esos bienes de cambio que tenemos al cierre. Se totaliza en la nota y bueno, y ahí hay una apertura de estos bienes de cambio. ¿Y en qué otro lugar se les ocurre que pueda aparecer información de los bienes de cambio? ¿En qué otro lugar se les ocurre que pueda aparecer? Algo que nosotros utilizamos mucho en todo lo que fue la parte de modelos y todo. ¿Dónde podemos tener información de los bienes de cambio? En el cálculo del costo.
En el cálculo del costo, exactamente. Cuando nosotros hacemos el costo de los bienes y servicios vendidos, fíjense el cuadro de costo, el anexo de costo, tenemos la existencia inicial de bienes de cambio. Acá hay una línea, pero si tuviésemos varios ítems, lo podríamos abrir por ítem, o sea, podrá hacer acá una pequeña listita, ¿no es cierto?, de cómo se compone esa existencia inicial. Supongamos que la existencia inicial sean mercaderías, como dijimos antes, materias primas, materiales, productos semielaborados, productos terminados, y entonces, bueno, totalizar, y esa es la existencia inicial de bienes de cambio. Lo haríamos tanto en la existencia inicial como en la existencia final. O sea, esa apertura la podríamos tener también acá. O sea que no solamente tendríamos acá una nota con los bienes de cambio, como en este caso acá una nota, una nota con los bienes de cambio, sino que también acá podríamos tener o sea, en la nota podríamos hacer la apertura, pero también en este cuadro de costo tendríamos que estar abriendo cómo se conforman estos bienes de cambio, tanto al inicio como al cierre. Obviamente, la existencia inicial va a ser, por ejemplo, esta existencia inicial de bienes de cambio va a coincidir con qué número, con el número que está acá en el ejercicio anterior. Como sería la existencia final del ejercicio anterior. Y en el caso la existencia actual sería la existencia que tendríamos acá, en existencia final de bienes de cambio. Acá tendríamos la existencia que tenemos al cierre, que sería la que figuraría en la primera columna, acá como existencia de bienes de cambio. Este cuadro también va a contener información que se va a ver en el estado de resultados. Por ejemplo, algunos gastos o costos que puedan ser activados, compras del ejercicio, que son, digamos, aquellos productos que se han comprado para fabricar, o sea, por ejemplo, compras de materiales, de materias primas, etcétera. Y cuando hablamos de gastos que son aquellos gastos que a lo mejor son de productos, por ejemplo, como materiales indirectos, etcétera, o algún gasto, por ejemplo, como energía eléctrica, todos los otros gastos que son insumidos en la producción, o sea, que son afectados, por ejemplo, en todo lo que es producción. Entonces, bueno, ahí estaríamos metiendo también esos gastos porque formarían parte del costo de los bienes y servicios vendidos. O sea, si yo, por ejemplo, fabrico un bien, bueno, yo evidentemente tengo maquinaria, las maquinarias funcionan con electricidad. Esa electricidad, si yo tengo muchas máquinas, obviamente tengo un consumo a lo mejor importante en una planta industrial porque tengo muchas máquinas. Entonces, bueno, ni hablar si tengo fundición, etcétera, que consumen por ahí mucho más. Entonces, bueno, todo ese tipo de insumos, digamos, que tenemos, que en muchos casos pueden ser servicios de este tipo, bueno, en ese caso también forman parte de los costos, o sea, se suman, es como la compra de un bien más, nada más que, o sea, una parte son los materiales, la materia prima, etcétera, que se incorporan al producto, y después están todos aquellos bienes que, digamos, o todos aquellos gastos que forman parte del costo del producto, que son todos los gastos de fabricación. También vamos a tener ahí todos aquellos, por ejemplo, las herramientas menores que compremos, qué sé yo, si tenemos, por ejemplo, abrasivos, por ejemplo, abrasivos son piedras de esmeril, etcétera, o sea, por ejemplo, herramientas de corte también, herramientas que se usan para los tornos, o sea, que por ahí son herramientas menores, o sea, son digamos, elementos que van sufriendo un desgaste con la producción, o sea, que se van utilizando, se consumen rápidamente con la producción. Por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo una máquina que hace perforaciones a distintas piezas, bueno, eso a lo mejor tendrá una mecha, esa mecha se va desafilando, se va rompiendo, y bueno, dura un tiempo y después hay que cambiarla, y bueno, es lo mismo. O sea, son herramientas menores que se van utilizando en la producción. Si cada tantos productos que fabrico, bueno, tengo que reponer esa pieza, lo mismo que por ejemplo, los insertos, herramientas de corte que se van desafilando todo y ya después no se pueden seguir utilizando y hay que cambiarla. Son elementos menores que se tienen que ir utilizando. Yo tengo una piedra abrasiva y esa piedra se va gastando
a medida que a lo mejor trabajo con una X cantidad de piezas y bueno, llega un momento que tengo que cambiarla y poner otra. Bueno, todo ese tipo de productos forman parte de los gastos de producción. Entonces tengo las compras del ejercicio, los gastos de producción, bueno, el resultado por tenencia que nosotros sacamos por diferencia y la existencia final de bienes de cambio, obviamente lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Y el costo de de los bienes o servicios vendidos. Entonces acá tenemos todo este armado en este cuadro y acá tenemos datos que se desparraman para los distintos estados. O sea, tenemos entonces la existencia inicial y la final que van al estado de situación patrimonial y toda la parte de gastos, esta viene del anexo de gastos y después también las compras del ejercicio y todo, que bueno, terminan repercutiendo en el costo que va al estado de resultado, lo mismo que el resultado por tenencia. O sea, acá hay dos elementos que también van al estado de resultado. Sí, sí, sí. No, no, no te vamos a tomar a ver cómo se relaciona esto, aquello, porque lo estamos haciendo. O sea, yo lo que estoy tratando con esto es que se entiendan, ¿no es cierto? Que ustedes entiendan cómo leer unos estados contables. O sea, nosotros podemos hacer algún tipo de pregunta, ¿no es cierto? Así muy puntual de la parte conceptual. Acá, básicamente, lo que estoy tratando es que, por lo menos, si miran un juego de estados contables, sepan qué están mirando y cómo lo tienen que ver. Fundamentalmente eso. No es que vamos a entrar a decir, a ver, decime por ahí podemos hacer alguna pregunta conceptual de lo que son, pero generalmente va a estar más apuntando a lo que vimos en la parte más práctica, ¿no es cierto? Qué sé yo, no sé, supongamos que podemos decir, bueno, a ver, ¿cuándo la existencia inicial coincide con la final? Bueno, o puede ser igual y no se modificó, qué sé yo, bueno, y bueno, si vos tenés presente este anexo, decís, bueno, si la existencia inicial es igual a la final, es porque no hubo modificación, no hubo, qué sé yo, no se hicieron compras en el ejercicio, no hubo actividad, no sé, algún tipo de pregunta así que pueda hacer, que pueda apuntar a eso, pero digamos, no hay mucho para preguntar acá, porque el objetivo no es tampoco que ustedes aprendan toda la exposición. La idea es que sepan leer un juego de estados contables, o sea, la utilidad de cada cosa, ¿no es cierto? Acá tenemos información y yo lo que pretendo es tirarle un poco de idea también de para qué sirve esto, ¿no es cierto? Porque si no parece que tenemos un montón de cuadros y ninguno, ¿y cuál es la utilidad? Y no, la utilidad está en que si vos te estás leyendo un estado de resultados, acá tenés información complementaria. Si estás en el estado de situación patrimonial, acá tenés información complementaria. La idea es esa, ¿no es cierto? Ver dónde tenés información. Sí, sí. No, esto no, precisamente, toda esta información complementaria está en el juego de estados contables. Cuando vos ves un juego de estados contables, ves esta información. Por eso digo que esta es la información que va para terceros, o sea, lo tiene la empresa, pero también va para, o sea, es el juego de estados contables que, digamos, va para los terceros, que se lo presentás en el banco, lo presentás a la FIP, lo presentás para tomar un préstamo, lo presentás a un proveedor, a un cliente, a quien donde lo tengas que presentarlo, no sé, en la bolsa de comercio, donde se corresponda, son estados que los haces públicos. Ahora, si por ejemplo vos el contador de la empresa decís, bueno, yo necesito, qué sé yo, información adicional de todas estas cosas, bueno, a lo mejor él tendrá sus papeles de trabajo, etcétera, donde a lo mejor tiene un montón de información, análisis de otro tipo, qué sé yo, a lo mejor analiza las compras del ejercicio por un ranking de ABC, o dice, bueno, a ver cuáles son las compras más importantes, las menos importantes, la que conforman que sea un sector A, un sector B, un sector C, por orden de importancia, bueno, eso, digamos, es información que no va a estar acá. O sea, acá hay una información, digamos, complementaria, pero general. O sea, no hay un grado de detalle tan grande. Eso sí lo van a tener internamente. Pero a nivel, digamos, a nivel público, esta es la información que va a poder contar cualquier analista externo de los estados contables, ¿no es cierto? Cualquier usuario externo de estos estados. No sé si está contestada la pregunta.
claro, claro. O sea, vos cuando vos todos estos cuadros que estamos mostrando acá, todos los estados básicos, estos cuadros y todo, más las notas, esto si vos agarras un estado de juego, un juego de estados contables, vas a tener todo esto. O sea, vas a tener todos los cuatro estados, vas a tener las notas y todos estos anexos si corresponde, si hay, ¿no es cierto? Algún anexo puede ser que no. Supongamos que no tenés previsiones. Bueno, no tenés previsiones, no va a haber un anexo de previsiones para poner que no hay. O sea, digamos, si a lo mejor no tenés inversiones, por ejemplo, no va a ser un anexo de inversión. Por ahí tenés menos anexos, pero bueno, porque no tenés, digamos, ese tipo de activos. Entonces, bueno, no los tenés. Pero si los tenés, va a ser presentar el anexo, presentar la nota y bueno, ahí tenés información. Obviamente esa información complementaria que va para tercero, digamos, es una información limitada, no es una información ahí da hasta un límite, hasta un punto, ¿no es cierto? Después el resto, internamente la empresa tendrá más información, obviamente, y si necesita elaborar más información, la elaborará porque, digamos, para tomar decisiones, etcétera. Esto es una información, digamos, digamos más concreta, más sintética de los puntos principales que tenés que informar, ¿no es cierto? Que digamos pueden servir a terceros. Por ejemplo, si vos a veces pedís un préstamo en el banco, vos le presentás los balances, los estados contables. Y el banco tiene toda esta información, pero generalmente a veces te pide alguna información adicional. A veces te pide que le amplíes algo porque les interesa ver algún caso, algún tema puntual y te lo piden. Entonces, bueno, si vos estás solicitando un préstamo, y bueno, por ahí a lo mejor le brindás más información porque el banco necesita analizar a ver cuánto te otorga, si te otorga más, menos, qué sé yo. Bueno, entonces en ese caso te va a pedir a lo mejor alguna información adicional, a requerimiento de cada entidad que no es cierto necesite eso. Pero bueno, son informaciones que pueden ser adicionales. Pero digamos, esta es una información uniforme, general, ¿no es cierto?, que están en las normas contables y que son lo mínimo, digamos, que tiene que contener la información que viene en el juego de estados contables. Así que esto sí lo vas a ver en cualquier juego de estados contables, vas a ver esta información. O sea, esta información que estamos hablando acá. Bueno, seguimos recorriendo el estado de situación patrimonial y bueno, ya prácticamente acá recorrimos todo, bueno, en otros activos vamos a tener otros activos, ¿no es cierto? Otros activos que no encajen en ninguno de estos conceptos y bueno, los tendremos acá dentro de este rubro. Y finalmente, bueno, lo mismo tenemos una réplica de lo que tenemos acá arriba, tenemos acá en activo no corriente. La única diferencia que acá van a aparecer un par de rubros que a veces normalmente no aparecen en el primero. Por ejemplo, los bienes de uso. Los bienes de uso generalmente van a estar en el no corriente. Puede llegar a aparecer un bien de uso en el corriente si, por ejemplo, nosotros desafectamos algún bien y lo destinamos a la venta. Entonces, bueno, en ese caso sabemos que a lo mejor cuando cerramos el ejercicio sabemos que lo vamos a realizar, a vender en los próximos 12 meses. Entonces, lo que hacemos es subirlo al activo corriente. Generalmente lo hacemos cuando tiene alguna importancia, alguna trascendencia en el número, ¿no es cierto? Si por ejemplo es algo que es significativo, si es un bien de uso a lo mejor chiquito, por ahí ni siquiera no, lo ponemos. Y generalmente, claro, generalmente van a ser algún bien, digamos, que tenga alguna trascendencia o por lo menos sea bastante significativo. Por ejemplo, si a lo mejor yo doy de baja alguna herramienta chiquita o algún bien muy chico que por ahí, digamos, que aparezca, porque ¿qué diferencia hace que me aparezca en el corriente? Lo van a ver cuando ustedes vean la parte de análisis. Todo lo que está en el corriente me sirve para cancelar pasivos corrientes. O sea, yo todo lo que tengo acá en el corriente es, digamos, lo que voy a tener más disponible más rápidamente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy evaluando una situación de liquidez de una empresa, me va a interesar todo lo que tenga en el corriente. Ahora, si yo con ese bien de uso que subo acá al activo corriente prácticamente no le estoy cambiando una situación de liquidez, qué sé yo, estoy diciendo, bueno, tengo un bien chiquitito que lo vendo, pero que significa 2 mangos para la empresa, que prácticamente es insignificante,
si está acá en el no corriente o está en el corriente, no me cambia una situación de liquidez para los próximos 12 meses. Claro, pero a lo mejor es una máquina, por ahí puede ser una máquina que yo digo, no, esta máquina la desafecto porque no la voy a usar más, pero vale, qué sé yo, $100.000, entonces la pongo acá y bueno, son $100.000 que me van a entrar los próximos 12 meses. Digamos, financieramente es una, desde el punto de vista de la liquidez, pues es una cifra importante. A lo mejor depende del tipo de empresa que sea, ¿no es cierto? Obviamente, si es para una empresa demasiado grande, a lo mejor es poco significativo, pero a lo mejor en una empresa, una pequeña empresa así, bueno, capaz que, o mediana, por ahí puede ser importante. Y a lo mejor distinto sería que tengo una máquina que ya no sirve más, la vendo como chatarra, y entonces a lo mejor voy a sacarle, no sé, 100.000 pesos. Entonces a lo mejor no me cambia la historia si la paso acá al corriente. O sea, sería lo más lógico, pero por ahí a veces, generalmente a veces la desafecto y qué sé yo si la vendo. Por ahí se me da la oportunidad de venderla y la vendo y ya está, y me la saqué de encima y la vendí como chatarra. Pero por ahí no me cambia si yo lo pongo en el no corriente. En cambio, por ejemplo, lo que me decías vos, un terreno, un edificio, supongamos que yo a lo mejor digo, bueno, tengo una propiedad y la tengo acá como no corriente, y bueno, y qué sé yo, y me mudé de planta, cambié de lugar, qué sé yo, y digo, bueno, eso me va a servir eh, para obtener un dinero y poder cambiar de propiedad o poder comprar otras cosas. Bueno, entonces ahí a lo mejor sí, si yo al cierre del ejercicio sé que lo voy a realizar en los próximos 12 meses, lo puedo pasar al corriente porque, digamos, es una decisión que tomé y bueno, y me va a repercutir en la liquidez de la empresa. O sea, decir, bueno, yo para el año próximo voy a contar con el valor de este bien que lo voy a vender, entonces lo voy a poner en el corriente porque se me va a convertir en dinero más rápidamente y me va a mejorar la posición, digamos, de liquidez de la empresa. Pero eso, digamos, por eso lo pasamos de lugar. Si no, digamos, a los efectos patrimoniales no cambia nada. Sí cambia para el análisis de ese tipo. O sea, cuando vos analizás la situación de liquidez, por ejemplo, la situación de liquidez es con cuánto dinero yo cuento para poder hacer frente a lo que tenga que pagar. Entonces, si yo, por ejemplo, acá tengo un bien que es importante, que es un número importante, y lo tengo acá en el no corriente, yo cuando digo la liquidez digo, no, para los próximos 12 meses no cuento con este dinero, pero si yo lo pongo acá arriba, digo, para los próximos 12 meses cuento con ese dinero. Entonces mi posición de liquidez es distinta. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno. Mm, ujú. Claro, ponerlo en el corriente. En realidad sería todo, ¿no es cierto? O sea, yo tendría que poner todo. Si tengo la información tendría que pasarlo al corriente. Eso sería, digamos, lo perfecto, hacerlo bien. Ahora, lo que les digo que muchas veces van a haber pocas veces los bienes de cambio y bienes de uso, a lo mejor en el corriente, ¿por qué? Porque a veces un bien se desafecta o algo así, pero a lo mejor no tenés salvo en casos puntuales así muy importantes, donde por ahí es algún bien grande que vos decís, bueno, lo puse en venta acá o lo tengo para vender y sé que lo voy a realizar en los próximos 12 meses. Bueno, entonces ahí sí, generalmente lo vas a ver que lo cambian, pero digamos, en la práctica a veces se da en aquellos casos donde existe, digamos, una certeza de que ya se va a hacer eso, ¿no es cierto? Eh, en general, ya te digo, por ahí algunos si no lo cambiaste, pero es poco significativo, no te cambia la situación, porque patrimonialmente lo seguís teniendo en el activo, no es que no lo tenés más. El pasarlo al corriente es para mejorar también la posición de liquidez de la empresa, ¿cierto? O sea, mostrar, digamos, la realidad en cuanto a eso. Si yo voy a contar, así como, porque yo todo lo que tengo en el no corriente, yo sé que en los próximos 12 meses no me van a, no son, yo no voy a contar con el dinero sí de lo que me puede producir el bien, pero no del valor del bien ese, no es que me va a sumar, se me va a convertir en pesos. En cambio, si yo lo pongo acá en el corriente, estoy diciendo que en los próximos 12 meses eso se me va a convertir en pesos y eso me va a significar una posición de liquidez distinta a la que estoy mostrando ahora.
Esa es la importancia, digamos, de cambiarlo. Eh, Esto en cuanto a, por ejemplo, los bienes de uso. Por ejemplo, lo mismo pasa con las inversiones. Yo puedo tener inversiones acá, ve que dice inversiones temporarias, que yo mostraba ahí en el cuadro de inversiones. Bueno, las inversiones temporarias, que pueden ser con un plazo fijo, bonos, acciones, etcétera, que, digamos, las tengo en forma temporaria, que yo sé que en los próximos 12 meses se me convierten en efectivo nuevamente. O sea, que si yo tengo letras, tengo, bueno, que a lo mejor me quedan 6 meses para obtener el dinero, bueno, o las puedo vender antes porque las puedo vender a la cotización, etcétera. Entonces, bueno, por eso también es importante poner los distintos datos, ¿no es cierto? El valor de costo, el valor del libro, la cotización, etcétera. Porque, bueno, son las distintas alternativas que puedo tener. Pero acá yo sé que estas inversiones las voy a convertir en dinero en los próximos 12 meses. En cambio, por ejemplo, acá ve que también tengo inversiones. Tengo otras inversiones, participaciones en sociedades, por ejemplo, son inversiones que esto ahora, cuando veamos ahora rápidamente, cuando arranquemos con la parte de grupos económicos, vamos a ver puntualmente este tema, las participaciones en sociedades, que está acá. Que acá, lo que estamos viendo acá son las participaciones permanentes en otras sociedades. Vamos a ver eso y vamos a ver cómo deberían valuarse esas inversiones. Eso es lo que vamos a ver ahora próximamente. Por eso no me voy a detallar, no voy a detallarlo mucho, simplemente les voy a decir que estas son inversiones en otras sociedades, o sea que una empresa invierte en otra, y bueno, pero ¿por qué está en el no corriente? Bueno, porque no tengo intenciones de venderla. O sea, acá yo puedo tener acciones con cotización de una empresa que a lo mejor yo compro y vendo, qué sé yo, compro acciones de YPF, la vendo, o sea, tengo una cartera de inversiones que, bueno, voy comprando y vendiendo y, bueno, mientras con algún excedente de dinero que tengo, voy haciendo inversiones para ganar algún dinero adicional. Mientras que, sí, 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 claro, claro, sí, sí. Sí, el tema es así, o sea, digamos, las empresas que invierten generalmente en otra, ahora después vamos a ver un cuadrito con eso. Vos tenés, por ejemplo, una empresa, la empresa X puede comprar acciones de otra empresa. O sea, yo puedo comprar, vos podés comprar como persona física, podés comprar acciones, ¿no es cierto? Supongamos que vos, en lugar de hacer una inversión qué sé yo, en un plazo fijo, en letras o en bono, o lo que sea, podés decir, bueno, compro acciones qué sé yo, buscar un agente de bolsa y decir, mira, toma, tengo este dinero acá y bueno, haceme unas inversiones en la bolsa. Entonces por ahí, bueno, te compran y venden acciones y van comprando, vendiendo, haciendo un portafolio de acciones y van haciendo distintas inversiones. Entonces, bueno, por ahí compran, venden. Entonces, eso es volátil, porque es algo que rápidamente yo lo puedo, lo puedo liquidar y hacerme del dinero, porque tienen oferta pública. O sea, compras y vendés. Lo puedes hacer vos por tu cuenta, lo puedes hacer, o sea, digamos, por tu cuenta, o sea, trabajarlo, estar más encima o por ahí derivarlo para que te lo manejen. Pero eso es un tema que vos lo vas manejando de esa manera, ¿no? Son inversiones temporarias. La otra es tener una inversión permanente en otra sociedad, o sea, vos decís, bueno, tenés acciones de otra empresa. Y esas acciones que tenés, no, a lo mejor no las no estás pensando en venderlas, sino que las tenés, digamos, y son acciones porque estás trabajando con esa otra empresa, o sea, tenés una parte de esa otra empresa, o sea, o sea, sos como un socio más, sos un socio más. En lugar de ser una persona física, es una empresa. Es una empresa que es socia de otra empresa. Para eso tienen que ser, podés participar siempre que sean empresas de capital. O sea, en una sociedad anónima vos podés tener acciones. No en una sociedad, por ejemplo, una SRL, porque la SRL es sociedad de personas. Entonces ahí son personas humanas, no personas jurídicas. Pero las sociedades anónimas pueden tener inversores que sean otras sociedades. Y sí, ha habido casos así, yo sí, he tenido casos en la práctica, hay muchos casos de esto, es bastante común, es algo que es bastante común. Y en lo que me decía Claudia,
Las empresas por ahí grandes sí tienen un montón de subsidiarias. Generalmente tienen, a veces tienen, por ejemplo, empresas que tienen proveedores, clientes mismos, que son empresas a veces subsidiarias. O sea, empresas a las que les proveen de productos o a las que le compran productos y que a su vez son empresas que están relacionadas con esta empresa. Y puede haber, en caso de multinacionales, que sea una empresa que tenga su casa matriz en Estados Unidos, en Europa, en algún país de Europa, no sé, en Asia, donde sea, y bueno, y tenga ramificaciones por todo el mundo y tenga empresas subsidiarias por todas partes del mundo. Y bueno, es una apertura así, una ramificación muy grande que a veces tienen. Bueno, esas empresas son empresas que, o sea, porque a su vez, por ejemplo, yo puedo tener, ahora después lo vamos a ver en un cuadrito, yo puedo tener inversión en una empresa, a su vez esa empresa invierte en otra y en otra, y bueno, y entonces hay toda una ramificación de inversiones. Eso hace que también, al ser dueño de una parte de otra empresa, tengas que ver cómo hay que evaluar esto, que es lo que vamos a ver en la parte de grupos económicos. No sé si está. De todos modos, ahora después lo vamos a ver, a explayar un poco más. No sé si está contestada la duda que tenía. ¿Está? No sé. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, los activos intangibles lo mismo. Bueno, tanto los bienes de uso pueden tener notas, pero también hay un anexo de bienes de uso que es el que habíamos mostrado acá, a ver, acá. Bienes de uso, por ejemplo, los distintos rubros, por ejemplo, que yo acá podemos tener terrenos, edificios, maquinaria, rodados, herramientas, eh, muebles y útiles, horas en curso, etcétera. O sea, podemos tener un montón de varios rubros acá detallados y ver las dos partes que tiene el cuadro, ¿no es cierto? Por un lado, el valor de origen de todos esos bienes, donde también están las altas y bajas, de esos, digamos, de los bienes que tenemos acá. Por ejemplo, si decimos, bueno, en maquinarias, al inicio del ejercicio teníamos tanto, en el ejercicio se compraron tanto de maquinarias, hubo bajas por tanto y me quedaron al cierre tanto. Esto en valor de origen, digamos, en valores de origen. Pero a ese valor le tenemos que detraer las amortizaciones. Como las amortizaciones las tenemos separadas de lo que es el valor de origen, tenemos, o sea, el valor neto, el valor residual se compone del valor de origen menos las amortizaciones. Bueno, las amortizaciones las detallamos por otro lado, es decir, las que estaban acumuladas al inicio. O sea que si nosotros tomamos el valor al inicio del ejercicio menos las que estaban acumuladas al inicio, tenemos el valor residual al inicio. O sea, al inicio del ejercicio había tanto de valor de origen menos las amortizaciones acumuladas a ese momento, entonces ahí tendríamos la diferencia de ese sería el valor residual con que empezamos el ejercicio. Pero después, durante el ejercicio pasó todo esto. Se dieron altas, bajas y me quedó un valor X al cierre. Y lo mismo con las amortizaciones. Si hubo baja del ejercicio, di de baja las amortizaciones que estaban acumuladas por esa parte. Además le sumo las amortizaciones que se hicieron en el ejercicio y me quedan las acumuladas al cierre. Entonces, el valor que tengo al cierre del ejercicio menos las acumuladas que tengo al cierre me da el valor neto al cierre. Este cuadro me explica un poquito cómo están armados los bienes de uso. Yo, lógicamente, en el estado de situación patrimonial acá, cuando digo bienes de uso, lo que veo es un numerito. ¿Cuál es ese numerito? Este que está acá. Valor neto al cierre. O sea, acá veo el valor ese del bien de uso que había al cierre. Y obviamente acá no está puesto, pero yo tengo que trabajar con cifras comparativas. Entonces acá normalmente voy a tener una columna al lado con el valor el valor neto, el valor residual al cierre del ejercicio anterior. Entonces va a estar comparativo con el ejercicio anterior. ¿Cómo se establece?
No, el valor de rezago es un valor que yo fijo de antemano. O sea, yo por ejemplo digo, compro una máquina. Y digo, yo voy a trabajar con un valor de rezago del 20%. Yo digo, bueno, el 20% de la máquina no lo amortizo. O sea, yo tengo el valor de origen son 100.000 pesos. Pero yo voy a amortizar 80. Entonces acá las amortizaciones las voy calculando sobre 80. Entonces, yo voy a tener el valor residual de 100.000 menos las amortizaciones que le calcule a los 80. Cuando termine de amortizarse, yo acá de valor residual me tiene que quedar 20. ¿Mm? O sea, eh, yo fijo yo digo, la parte que es valor de rezago, esa parte no la amortizo, y amortizo lo otro. Y al otro se va disminuyendo cada año voy a tener un valor acá más chico porque le voy a ir restando amortizaciones. O sea, el valor este es el mismo, ¿no es cierto? 100.000. Olvidémonos de la reexpresión, son 100.000. Y acá yo tengo, acumulada al inicio no había nada. En el ejercicio hago la primera amortización, supongamos que lo hago en 10 años, bueno, pero va a ser el 10% de 80.000. Entonces, las primeras amortizaciones son 8.000, acá voy a tener 8.000 acumuladas. Entonces voy a tener 100.000 menos 8.000, me van a quedar 92.000 al cierre. ¿Está? Al otro año, yo voy a tener 100.000 acá, acumulada al inicio voy a tener 8.000 del ejercicio anterior, más 8.000 de este ejercicio, voy a tener 16.000. Entonces acá voy a tener 100.000 menos 16.000, me van a quedar 84.000 de valor residual. Y así. Hasta restar, hasta amortizar completamente año tras año los 80.000 que tengo amortizable. Con lo cual, al final de la vida útil, al final de la amortización de toda la máquina, me va a quedar solamente acá, me tiene que estar quedando el valor de rezago de 20.000. Hasta que la dé de baja o la venda, ¿cierto? No sé si te quedó claro. Sí. Claro, el valor de rezago lo estableces de antemano. Vos decís, bueno, yo una parte de esto establezco que ¿qué es el valor de rezago? Es lo que vos esperás recuperar al final de la vida útil de la máquina. O sea, o del bien que sea, ¿no es cierto? Un auto, un camión, lo que sea. ¿Cierto? Vos decís, bueno, yo al final de la vida útil, si por ejemplo, vos tenés un rodado, el rodado se amortiza en 5 años, quiere decir que a los 5 años no vale nada, contablemente, si lo amortizo en 5 años y por todo. Entonces yo tengo un camión, a los 5 años no vale nada, vale cero, acá, porque voy a tener tanto de valor de origen, amortización acumulada va a ser igual, entonces cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final de la vida útil no vale nada. Y entonces, es como que en el patrimonio, si bien el bien físicamente está, parecería que en número no me estoy mostrando cero. Eh, pero en realidad tiene un valor. Entonces, bueno, yo lo que quiero hacer es decir, bueno, no mando todo a pérdida como amortización, sino que eh, dejo un valor como residual, como valor de rezago, que es lo que yo espero recuperar en el momento que lo venda. Porque yo a lo mejor en un momento digo, bueno, voy a cambiar este camión porque ya lo usé muchos años, bueno, lo quiero cambiar. Bueno, tiene un valor, o sea, yo lo voy a cambiar, obviamente va a ser un valor a lo mejor mucho más bajo que el camión nuevo, obviamente, pero es el valor que yo por ahí estimo que puede tener rezago. Entonces, cuando vaya a comprar el vehículo nuevo, el que estoy dando de baja o vendiendo o entregando como parte de pago va a salir, va a tener un valor, ¿cierto? Va a tener un valor, que es el valor que por ahí estimo que me pueden llegar a reconocer en ese momento. Generalmente, ese valor de rezago se establece como un porcentaje, no lo hago para cada bien un determinado valor de rezago, sino que, por ejemplo, a lo mejor digo, bueno, qué sé yo, las máquinas le fijo un valor, digo, bueno, es un 15%, entonces amortizo el 85% y el resto no lo, y esos 15 no los amortizo, y ya está. Qué sé yo, un vehículo, lo que sea, le dejo un valor de rezago y bueno, y amortizo una parte, sí, una parte y otra, y digamos, el valor de rezago no lo amortizo, sino que se lo dejo para, en el momento que desafecte el bien o al final de su vida útil, sería el último valor que espero, lo que yo espero recuperar en ese momento. Si no, si yo amorticé todo, quiere decir que lo mandé todo a pérdida.
Entonces cuando lo mandé todo a pérdida, al final supongamos que lo vendo y tiene un valor, porque yo entrego ese camión y me dan un valor, qué sé yo. Entonces, bueno, si me dan ese valor que recupero, bueno, en realidad sería como un costo de lo que estoy vendiendo. Y me daría un menor resultado por la venta. ¿Por qué? Porque yo ya mandé, digamos, yo mandé menos a pérdida al amortizar. Si yo amorticé todo y tiene cero, bueno, y lo vendo en X pesos, ese X pesos va a ser un resultado total como una ganancia. Porque sería lo que yo mandé todo a pérdida al amortizarlo. Entonces, cuando después lo vendo y recupero algo, entonces eso que recupero sería toda una ganancia. En lugar de hacer eso, dejo un valor de rezago y entonces hago un poco más equilibrado ese paso. Digo, bueno, mando menos a pérdida con la amortización y después tengo menos ganancia cuando lo vendo al final de la vida útil. ¿Se entiende? No sé si... ¿Sí? Y lo haces con un criterio, digamos, generalmente, por ejemplo, si bueno, está preestablecido más o menos que los inmuebles, por ahí lo hacemos en 50 años, un 2% anual. Los terrenos obviamente no se amortizan, el edificio sí. Bueno, eso es así. Ahora después, por ejemplo, qué sé yo, las maquinarias a veces las hacemos en 10 años, normalmente. Pero se pueden hacer en más, depende. Podemos hacer un periodo mayor. La empresa puede tener distintos criterios para hacerlo. Generalmente, bueno, es así. Los rodados por ahí se hacen en 5, pero depende, porque a veces, qué sé yo, vos podés decir, mira, yo tengo una flota de camiones y los camiones no los voy a amortizar en 5, lo voy a hacer en 10. Porque yo estimo que estos camiones me van a durar 10 años. Yo no los voy a vender antes de los 10 años. O sea, les voy a dar una utilidad por 10 años. Entonces, bueno, los voy a amortizar en más tiempo. ¿Mm? Sí. Sí, bueno, eso sí, si fuera así, bueno, se podría, pero en ese caso, bueno, ese es un caso especial ese, pero es un caso especial, este, pero normalmente, bueno, pero también si vos vas haciendo rotaciones y todo, la tierra la vas manteniendo también. Eh, Eso puede ser en algún caso donde haya un agotamiento, donde vos digas que es una mina, una cantera, ¿viste? Algo así que, bueno, se agota. Ahí así, ¿viste? Porque, bueno, ya a lo mejor tiene un tiempo y después, bueno, en algún momento se va a agotar o va a bajar el rendimiento y ya por ahí no va a valer tanto. En ese caso, bueno, sí. Pero, por ejemplo, en lo más común que podemos ver, un ejemplo claro a veces que podés tener de bienes que son así amortizables y que por ahí se les fija un valor un valor de rezago. A veces, por ejemplo, las empresas, en primer caso, las empresas de colectivo, por ejemplo, tienen 10 años para poder tener un colectivo en circulación. O sea, pasados los 10 años ya no pueden tener un colectivo de más antigüedad, porque el transporte pasajero, por ejemplo. Entonces, bueno, pues si no puedo tener un transporte pasajero de más de 10 años de antigüedad. Entonces, normalmente dicen, bueno, pero al final de la vida útil, entonces lo amortizan en 10 años y por ahí dejan un valor de rezago. ¿Por qué? Porque al final de la vida útil lo cambian, o sea, lo venden, algo obtienen por ese bien, entonces bueno, le dejan a lo mejor un 10%, un 15% como valor de rezago y amortizan el 90 o el 85% restante y le dejan ese rezago. Y a la amortización a lo mejor en lugar de hacerlo a los 5 años, en 5 años como cualquier vehículo común, lo hacen en 10 porque, digamos, saben que lo van a explotar durante 10 años, por ejemplo, porque, bueno, legalmente tienen permiso por 10 años para hacerlo. Eso no quita que a lo mejor una empresa, eso, a los 5 lo cambie, porque lo puede hacer. Pero bueno, tendrá un valor residual más alto porque no lo llegó a amortizar totalmente y lo cambió. Eso puede pasar. También puede pasar que se haya deteriorado más y bueno, y en ese caso a lo mejor lo vende por menos, bueno, perderá un poco más por la venta esa, pero bueno, eh, son casos puntuales, pero en general lo que se hace es eso, ¿cierto? Fijar una vida útil en función también de la actividad, ¿no es cierto? Pero es así, generalmente van a estar preestablecidas esa vida útil y bueno, y para todos
los distintos rubros tienen su vida útil preestablecida, por lo menos estimada en función de las normas contables, de lo que normalmente se estila en el mercado. Pero, ya te digo, puede haber variantes en las distintas empresas de acuerdo al tipo de bien, porque a veces tiene, como en este caso que te planteo, un caso especial, específico, ¿no es cierto? Que son bienes que tienen 10 años por ahí de permiso para poder circular, y bueno, y entonces normalmente se estila amortizarlo en esos 10 años. Y dejarle a veces un valor de rezago porque lo recuperas al final de la vida útil. No sé si por ahí está, digamos, el tema. Bueno, del mismo modo que tenemos acá, así como hablamos acá de los bienes de uso, también sucede con los activos intangibles, que también tiene un comportamiento similar, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, acá, los activos intangibles, fíjense que el anexo es prácticamente igual al de bienes de uso, nada más que en lugar de ser bienes tangibles, como puede ser un camión, un edificio, una máquina, etcétera, acá a lo mejor será una marca, una patente, una licencia, etcétera. O sea, son activos, digamos, que no son tangibles, pero que tienen, digamos, un tratamiento parecido. Si tienen un periodo de duración y lo voy amortizando, o sea, lo voy mandando a gasto de a poquito. Qué sé yo, tengo una licencia por 10 años, entonces, bueno, esa licencia la amortizo en 10 años. ¿Verdad? Le fijo, yo hice una inversión por esa licencia y le fijo una depreciación a esa licencia, una marca o lo que sea. Bueno, y obviamente lo trabajo de la misma manera, por eso el anexo es similar. Fíjense que bienes de uso y activos intangibles lo trabajo de la misma manera, o sea, tiene un comportamiento similar, nada más que el bien es distinto, o sea, en este caso es un bien intangible. Bueno, lo mismo me va a pasar acá en el pasivo, o sea, una vez que tengo el activo ya armado, bueno, en el pasivo lo mismo, en el activo y en el pasivo voy a tener la mayor parte de los rubros van a estar explicitados en notas, o sea, las deudas comerciales, por ejemplo, con proveedores, pues la puedo abrir en proveedores locales, proveedores del exterior, etcétera, bueno, puedo hacer una pequeña apertura en una nota. Lo mismo los préstamos, qué sé yo, a lo mejor tengo préstamos de distintos bancos, tengo, qué sé yo, 3 o 4 préstamos, bueno, abro los préstamos y lo clasifico, si hay parte corriente o no corriente, bueno, lo abro ahí y está. Lo mismo con las remuneraciones, cargas sociales, cargas fiscales, todo esto, bueno, puede estar detallado, si es necesario, algunos de estos en notas, donde voy haciendo aclaraciones. Y después voy a las previsiones, que las previsiones, precisamente, bueno, las previsiones también van a tener un anexo puntual, ¿no es cierto? Y fíjense que las previsiones, voy a tener dos tipos de previsiones, me dice deducidas en el activo y expuestas en el pasivo. Acuérdense que nosotros teníamos dos tipos de previsiones. O sea, las previsiones que eran deductivas de activo y las que se exponían, las de pasivo. Las de activo eran aquellas que me disminuían un activo, por ejemplo, una previsión por incobrables. ¿Qué me está disminuyendo esa? Bueno, los créditos, por ejemplo, si yo tengo acá deudores, otros créditos por venta, por ejemplo acá tengo créditos por venta, y yo dentro de esos créditos por venta tengo constituida una previsión por posibles incobrables, bueno, en ese caso yo voy a tener acá en una nota, voy a decir, bueno, tengo tanto de créditos por venta menos tanto de previsión, y a su vez esa previsión la puedo detallar en el anexo de previsión, o sea, son las que voy a estar deduciendo del activo. Entonces tengo la previsión, por ejemplo, de... Sí. ¿Por qué? Ajá. Mira, vamos a suponer así, vamos a hacer esto. Supongamos que yo tengo a cobrar, tengo tengo distintos clientes, ¿no es cierto? Tengo de clientes a todos ustedes. Entonces, bueno, cada uno me debe algo. Entonces yo digo, bueno, mira, este, qué sé yo, tengo dos clientes, bueno, y digo, bueno, no sé, Claudia, entró en concurso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, bueno, este,
me tengo que presentar a verificar todo, pero hay una propuesta de pago de que va a pagar, no sé, el 40% de la deuda, 10 años, ofrece pagarlo de esa manera, está complicado, el tema de la cobranza se me complicó, bueno. O otra cosa, o le estoy reclamando el pago hace tiempo y no me paga, y entonces, bueno, ahora me fui a juicio, estoy reclamándolo vía judicial, pero bueno, estoy peleándolo y va a ser difícil que lo cobre, porque bueno. Entonces, ¿qué pasa? Digo, bueno, yo tengo acá una cuenta a cobrar en el activo, pero si yo no la voy a, considero que por ahí no la voy a llegar a cobrar esa cuenta, si la sigo teniendo en el activo, estoy diciendo que tengo un activo que no tengo, porque, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cuál sería una? Que yo diga, bueno, lo pongo como incobrable, directamente bajo los créditos acá y digo, crédito por venta, tengo, te saco a vos, digo, bueno, ya está, te mandé a pérdida y listo, ya está, listo, no la voy a cobrar, pero no te mando a pérdida. Lo que hago es registro una pérdida y deduzco del activo lo deduzco como una previsión. Pero no te saqué de la cuenta cobrada. O sea, te sigo manteniendo, pero en otra línea te resto. O sea, te tengo sumada en una línea y te resto en la otra. De manera que estoy regularizando esa cuenta. Estoy bajándole el valor a esa cuenta. Pero lo que estoy diciendo es que hay una probabilidad de que no me pagues. Entonces, ahí estoy, digamos, deduciendo de lo que tengo a cobrar una posible incobrabilidad. No estoy mandándote incobrable. Estoy diciendo, estoy haciendo una previsión. Si llegado el caso, vos no me pagás y yo ya no lo recupero más, entonces bueno, ahí sí, cancelo la previsión y cancelo la cuenta a cobrar. O sea, pero ya digamos lo tenía medio ajustado el tema. O por lo menos ajustaré una pequeña diferencia. Pero me anticipé al posible incobrable, ¿no es cierto? ¿Se entiende ahí cómo es? ¿Mm? En cambio, las que expongo en el pasivo son distintas, porque esas generalmente, ¿qué van a hacer? Puede ser a lo mejor el caso, nosotros hablábamos, por ejemplo, el caso de un juicio. Entonces yo digo, bueno, fíjense que acá tengo pasivo, total de deuda. Acá son deuda. Y después las previsiones las tengo aparte. O sea, hasta acá son deuda y acá pongo las previsiones debajo de las deudas. Entonces digo, pero no es deuda. Y no es deuda, porque todavía está en el pasivo, pero no es una deuda, no es una deuda cierta, no es que yo ya tengo que pagar eso. Eso, digamos, está sujeto a que ocurra un determinado hecho que determine que eso se convierta en deuda. O sea, si yo estoy en juicio, tiene que tener una probabilidad de ocurrencia. Tiene que haber una probabilidad de ocurrencia. Si la probabilidad de ocurrencia es remota, o sea que, digamos, es casi improbable, ¿y para qué voy a registrar una previsión? O sea, si yo digo, mira, no sé, vos me haces un juicio a mí, pero es imposible que me lo gane, porque, digamos, es un juicio, no sé, el planteo que hiciste es una locura, y ya, digamos, es ridículo que me gane ese juicio, ¿no? Porque es una cosa traída de los pelos, que, digamos, no tiene justificación, que los abogados lo ven y, bueno, se presentó todo, pero, digamos, el expediente no avanza ni nada, porque está, digamos, está frenado ahí, porque no tiene ningún sentido, es decir, o sabemos que se va a caer la causa porque está mal formulado, bueno, hay grandes probabilidades de que eso no prospere, porque es casi imposible que prospere, entonces, ¿para qué voy a hacer una previsión? Ahora, si vos me haces un juicio y yo sé que al final del camino voy a tener que pagar algo, entonces directamente yo ahí digo, bueno, voy a registrar una posible deuda futura. Entonces, no es una deuda, es un pasivo. Es un pasivo. Estoy registrando un pasivo. Es decir, es un pasivo que se puede llegar a convertir en deuda en el caso de que te fallen a favor tuyo. Entonces, bueno, si yo tengo indicios que me indican que, valga la redundancia, que me indican que yo ese juicio lo puedo perder o voy a tener que algo de eso voy a perder. A lo mejor no voy a perder todo lo que vos me reclamás, pero sí una parte. El ejemplo, por ejemplo, un juicio laboral. El juicio laboral, generalmente cuando se hace el reclamo te dicen, bueno, te piden vacaciones no gozadas, horas extra, esto, lo otro. Entonces vos decís, bueno, entonces no pagué nada, no. A lo mejor pagaste vos un montón de cosas. Por ahí lo que te pueden reclamar son algunas diferencias. Entonces a veces
generalmente cuando se hacen esos juicios, por ahí se ponen cosas de más o se ponen un montón de cosas y bueno, y después eso se depura y en el transcurso del juicio, bueno, a lo mejor se llega al acuerdo de, bueno, en realidad corresponde que se pague esto, bueno, pero a lo mejor no todo lo que se reclama. Entonces, bueno, se llega a una cifra X. Entonces, digamos, en la probabilidad, pero tiene que haber una probabilidad de que ese juicio se pierda, ¿no es cierto? Que ese reclamo prospere. Entonces, si ese reclamo, yo tengo este, la información y todo de que eso va a terminar prosperando, bueno, y más o menos tengo establecido lo que puedo llegar a tener que pagar, bueno, constituye una previsión. Puede ser por todo, por una parte, por lo que sea. Entonces, bueno, constituye la previsión y llegado el caso, ya digamos lo mandé a quebranto, ya mandé a pérdida y ya contabilicé el pasivo. Lo único que tengo que hacer es después pasarlo de previsiones a deuda cierta. Supongamos que yo lo saco de acá de previsiones y lo mando ya a otras deudas, por ejemplo. ¿Y por qué? Y porque ya no es más una contingencia, ya ahora es una deuda cierta, o sea, lo subo de escalón, lo tenía acá como previsiones, lo saco de previsiones y lo mando acá arriba donde dice otras deudas, por ejemplo, entonces bueno, ahí tengo ya la deuda cierta, o sea que acá me va a formar parte del total de deuda y me va a desaparecer de previsión. Todo eso yo lo voy testeando anualmente, entonces digamos, por eso tengo un saldo al inicio, tengo un aumento en el ejercicio, disminución y saldo al cierre. Por ejemplo, qué sé yo, si el juicio yo tenía al inicio un X cantidad de pesos, digamos, previsionado. Durante el ejercicio supongamos que no hubo aumento. Si hubo aumento, bueno, sumaré lo que aumenté la previsión. Y supongamos que hubo una disminución porque salió un juicio y ya esa previsión pasó a deuda cierta. Entonces la saqué de acá de previsiones, la resto y me quedo con un saldo al cierre. Y así, voy trabajando con eso. Entonces, ese movimiento lo estamos mostrando en este cuadro, en este anexo de previsiones. Lo mismo con las del activo, nada más que estas son las que van en el activo y estas lo que van en el pasivo. Entonces, bueno, trabajo de las dos maneras, muestro los distintos casos de previsiones que puedo tener. Entonces ahí lo amplío en los anexos. Bien, después, bueno, una vez que terminé, digamos, con todo el estado de situación patrimonial, bueno, me queda acá, por ejemplo, el patrimonio neto que tiene su estado propio, que es el estado de evolución del patrimonio neto, que ya lo vimos. Entonces, bueno, acá el patrimonio neto en una sola línea, digo cuál es el patrimonio neto y ahí expongo, digamos, y ahí tengo todo aclarado el patrimonio neto, ¿no es cierto? Que sería el estado de evolución del patrimonio neto, donde tengo toda la composición que ya la vimos, ¿no? No lo voy a repetir porque ya lo vimos. Entonces acá, fíjense que tengo los totales del ejercicio, yo acá tendría este total que estaría acá en el estado de evolución del patrimonio neto, este total sería el que muestro acá en el estado de situación patrimonial. Y si quiero ver todo el movimiento, toda la evolución, todo cómo se manejó, cómo fue durante todo el ejercicio, acá tengo todo digamos, toda la historia de todo el ejercicio, incluso comparado con el ejercicio anterior. Yo acá tengo armado, descompuesto todo ese estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, el otro estado que tengo es el estado de resultados, que también, de alguna manera acá yo estoy detallando este estado de resultados. Lo voy a checar un poquito, ahí para que entre bien acá. Ahí. Porque lo había ampliado para que se vea mejor, pero bueno. Ven acá, por ejemplo, tienen las ventas netas. Acá, costo de bienes o servicios vendidos. Anexo. ¿Dónde está? En el anexo de costo, el que vimos antes. Tengo acá el anexo de costo y acá está. El costo de los servicios vendidos, bienes y servicios vendidos, lo tengo acá. Entonces quiero ver en el estado de resultados acá el costo y lo tengo me voy al anexo. Lo mismo, por ejemplo, gasto de comercialización. ¿Dónde están? En el anexo de gastos. O sea, vengo acá, tengo el anexo de gastos y digo, todos los costos, por ejemplo, de comercialización. Todos los costos acá. La columna esta que es costo de bienes de cambio me va a parar acá, al costo de los bienes y servicios vendidos y después me termina formando parte del costo de lo vendido. Pero eso porque son gastos de producción. Pero después lo de administración ¿Cómo? Sí, sí.
No, en el caso de los gastos no. No hago una nota por los gastos. Hago, tengo directamente, hago el anexo. ¿Mm? O sea, en el caso del estado acá de resultado, ve, por ejemplo, gasto de comercialización, administración, voy al anexo y tengo el detalle ahí, directamente. ¿Mm? Fíjate que, por ejemplo, acá en notas me figuran algunas cosas puntuales, por ejemplo, pero no los anexos. Lo que tiene un anexo, generalmente gasto de comercialización, administración, etcétera, no. Por ejemplo, fíjate que en notas me figuran resultados de inversiones en entes relacionados, resultados de otras inversiones, resultados financieros por tenencia, ahí puedo hacer alguna nota especial, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, si hago un cálculo del impuesto diferido, etcétera, bueno, eso sí lo pongo en una nota. Pero por eso fíjate que acá me dice notas en determinadas cosas, pero en lo que tengo anexo acá no hace falta que ponga notas, porque a lo mejor tengo el anexo. Y en algunos casos puede que tenga un anexo y una nota. A lo mejor supongamos que tenga yo un gasto de administración puntual que es elevado por algún motivo o algún gasto especial, qué sé yo, y bueno, a lo mejor merece que haga alguna aclaración en alguna nota, porque a lo mejor en el anexo no se ve que sea muy puntual y lo tenga que hacer, pero puede ser algún caso excepcional. Pero en general, si tengo anexos, por ahí no necesito ponerlo en nota, ya lo tengo explicado ahí. Lo mismo que los bienes de uso, si hago el anexo de bienes de uso, no hace falta que haga una nota específica detallando lo mismo que estoy detallando en el anexo, porque ya lo puse en el anexo, entonces ya no hace falta que haga la nota. ¿Mm? ¿Cómo? Y en determinados casos sí, porque puede ser el anexo, puede ser la nota, porque la nota depende, si son notas puntuales que me detallan, por ejemplo, cuando decíamos la nota, no sé, eh, no sé, por ejemplo, qué sé yo, de caja y banco, y bueno, yo puedo hacer un detalle acá, lo mismo que otros créditos, lo mismo que créditos por venta, yo hago un detalle de todo eso y lo puedo tener también, bien. No es que son más o menos completos, tienen la información que tienen que tener. Por ejemplo, los bienes de uso son, tienen toda esta información porque, bueno, son varios rubros, de distinto tratamiento cada rubro. Un rubro se amortiza 2% por año, el otro el 10%, el otro el 5%, el otro el 15%, ¿viste? O sea, tenés distintas formas de amortizar. Por eso acá tenés todo detallado y, bueno, por ahí tiene más grado de detalle porque, digamos, es un poquito más complejo, digamos, la composición que tiene. Pero en general pues, lo puedes tener tanto en la nota como en el anexo. No sé, no creo que haya algo que sea más completo que lo otro. O sea, cada anexo, cada nota tendrá la composición que deba tener, ¿no es cierto? La información necesaria. O sea, a lo mejor si yo voy al detalle de bienes de cambio, y bueno, bienes de cambio tendrá una información puntual para lo que yo necesito. O sea, no tengo, si los bienes de cambio no se amortizan, no tengo un montón de cosas que tengo acá y bueno, o sea, y tiene la información que tiene que tener. O sea, no por eso es menos completo. O sea, a lo mejor es menos cantidad de información la que tengo que brindar en esa nota. Bueno, pero es así. O sea, sí, los cuadros generalmente tienen qué sé yo, el cuadro de gastos, bueno, vos tenés acá un cuadro, por ejemplo acá, bueno, tenés un detalle de los gastos más importantes, bueno, tenés un detallecito ahí como para ver todos los gastos que tenés. Y sí, tiene un grado de detalle, pero no es que sea más completo que otros. Cada uno tiene la información que tiene que tener. Por ejemplo, este cuadro de gastos dice información requerida por el artículo 64 de la Ley de Sociedades. ¿Por qué? Porque este anexo incluso es específico, o sea, lo tienen las normas contables, pero también por ley está requerida esa información. Te lo pide la Ley de Sociedades te dice que tengas que informar todos estos gastos. Te pide, te hace te da un anexo donde te dice que detalles por lo menos estos gastos. Es importante que acá no están puestos los rubros, pero generalmente están los primeros puntos las primeras líneas que se ponen son los sueldos, las cargas sociales, los honorarios, y después, bueno, después viene todo lo demás, seguros, luz, gas, agua, seguros, todo lo que, eh, algún otro tipo de gasto que pueda haber, que son alquileres, etcétera.
y después, bueno, habrá una línea que será el resto, ¿no es cierto? Porque no podemos hacer un detalle súper completo, detallamos los 10, 12 más importantes y después, y bueno, en función de cada. Después que yo, si tenés determinadas actividades o determinadas empresas que tienen una actividad puntual, por ahí a veces podés poner algunas líneas más porque las consideras importantes o no. Lo importante a veces no poner en la línea varios un número enorme, porque si vos decís, bueno, tengo qué sé yo, 4 o 5 líneas acá, detallado, y después pongo varios, con un número muy grande, por ahí es porque no estoy detallando un montón de cosas. Entonces, bueno, lo que tengo que tratar de hacer es, por lo menos, desparramar bien todos los rubros más importantes para poner los conceptos más importantes que se vean bien. Pero ya vienen, digamos, predeterminados algunos de los que son, digamos, los más trascendentes. Pero a veces, como depende de cada empresa, a veces tiene alguna actividad puntual que es más, que es distinta a otras, entonces a veces hacen digamos, su propio detalle en algunas cosas, porque por ahí hay algunos ítems que conviene mencionarse o que es importante mencionarlo, entonces bueno, son más puntuales de ese tipo de actividad, entonces bueno, por ahí se explayan un poquito más en otros distintos a otras empresas, ¿no es cierto? ¿Mm? Pero bueno, es así, ¿no es cierto? Bueno, eh, bueno, acá con esto prácticamente hicimos una recorrida de todos los aspectos más importantes, ¿no es cierto? Eh, bueno, y después estaba el estado de flujo efectivo, que bueno, ese lo habíamos visto, entonces expliqué más o menos en qué consistía, y también lo mismo, tendrá notas, generalmente va a tener notas, este anexo no tiene, son notas, las que se van mostrando acá, son todas notas, así que lo voy a achicar un poco acá para que quede, pero bueno. Bueno, lo que tiene acá son prácticamente todas notas. Eh, Igual nosotros no hicimos demasiado, no nos explayamos tanto con este cuadro, con este estado, porque dijimos que lo iban a ver después más en profundidad ya en la próxima materia. Así que bueno, eso veníamos dando algo de esto y ahora, digamos, decidimos dejarlo o sea, combinamos con el profesor Trajandi que, bueno, en la materia de análisis se va a desarrollar más esto y entonces vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a la parte de participación o negocios conjuntos. Así que, bueno, eh, esto es lo que dimos y, bueno, ya lo estuvimos analizando. Así que, bueno. Y ya después, bueno, no tenemos más nada para ver de esta parte. Acá yo tenía, algunos, ustedes van a tener en lo que yo les mandé, estos casos acá sí, que son, por ejemplo, de cobro de mercaderías, de pago a proveedores, de pago de ventas cobradas, etcétera, que son cálculos que son para el estado de flujo efectivo, que todo esto no lo vamos a dar. Ustedes lo tienen ahí, pero esto, digamos, no va a entrar en el examen. Así que hasta acá, hasta lo que dimos hoy está, y esto ya, para esta última parte no se va a dar. Esto que dice ejercicio ejemplo, no se va a dar. ¿Cómo? Sí, o sea, esto lo tenía preparado porque lo dimos en el cuatrimestre anterior, lo hemos dado esto, o sea que lo había preparado incluso pero bueno, ya si no lo vamos a dar ahora, si ya lo van a ver completo directamente, porque como es algo que después lo tienen que retomar, bueno, decidimos que se vea directamente en la próxima materia y bueno, y en lugar de dar esto, le dedicamos un poco más de tiempo a ver un poquito la parte de grupo económico, que sí por ahí eso van a necesitar, aunque sea tener una introducción para después también lo van a terminar de profundizar en la próxima materia. Pero, digamos, nos explayamos un poquito más en todo lo que es toda la parte acá de exposición, para entender un poquito mejor todo, pero digamos no con tantos, no con algunos casos numéricos, o sea que es bien, digamos, teórico esto, ¿no? Así que bueno, hasta acá llegamos con esta parte. Yo ahora vamos a cerrar este capítulo y vamos a arrancar con otra, con otra, otro,
con otro tema. Vamos a ver ahora, vamos a pasar a ver grupos económicos. Yo voy a hacer una introducción en lo que queda de la clase. No voy a poder desarrollar lo que tenía preparado para hoy, pero lo seguiremos en la clase que viene, ¿no? Por ahí, si no terminamos la clase que viene, será la que viene y la otra. Pero a más tardar la semana que viene, este tema ya queda terminado y después empezamos a repasar. Así que bueno, yo voy a cambiar ahora de cuadro. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con lo que vimos hasta acá, y si no, cambio. No hay preguntas, bueno. Entonces voy a cerrar esto.